Muchos católicos vienen hoy a misa buscando chozas espirituales, sentimientos bonitos y una fe que no les incomode. Pero ¿cuántos de ustedes están aquí por verdadera convicción y cuántos solo por costumbre? Si usted huye en cuanto aparece la cruz en su familia o en su salud, es que aún no ha entendido el Tabor. Padre Miguel, como cada día, con la homilía para ustedes. Si todavía no están suscritos, háganlo ahora para que les llegue la palabra cada mañana y al terminar, déjenme en los comentarios qué fue lo que más les llegó al corazón. Ahora sí, la homilía. Presten mucha atención. Miren un momento ese rostro en la cruz que preside nuestro presbiterio. Miren un momento ese rostro en la cruz que preside nuestro presbiterio. Observen con detención las marcas del camino, el cansancio en los rasgos, la entrega que parece derrota. Muchas veces pasamos frente a esta imagen y nuestra vista se acostumbra, se vuelve perezosa y terminamos viendo solo a un hombre que sufrió. Pero hoy la Iglesia nos toma de la mano y nos sube a un monte alto para que no nos equivoquemos. Hoy el Evangelio corre el velo por un instante para recordarnos que ese hombre que ven ahí, clavado y humillado, es el mismo que brilló como el sol en la cima del Tabor. Yo no quiero que ustedes se queden hoy con una idea superficial de lo que acabamos de proclamar. No han venido aquí a escuchar una historia bonita sobre nubes y luces resplandecientes para evadirse de sus problemas. Han venido a que la palabra de Dios les sacuda el polvo de la costumbre. Si ustedes creen que la transfiguración es un evento aislado, un recreo que Jesús se tomó antes de ir a sufrir, no han entendido nada de la vida espiritual. Esta luz que hoy contemplamos es la única que puede dar sentido a las oscuridades que ustedes cargan en sus casas, en sus enfermedades y en sus soledades. Yo les pido que hagamos silencio interior, que dejen fuera las prisas del domingo y se pregunten con honestidad si alguna vez han permitido que la gloria de Dios les cambie la forma de ver su propio dolor. Porque si no subimos con Cristo al monte, nunca entenderemos por qué tenemos que bajar con Él al valle del sacrificio. Así de claro y de exigente es el camino que hoy se nos abre. Deténganse conmigo en un detalle que San Marcos nos regala y que solemos pasar por alto. Dice el texto que esto ocurrió 6 días después de que Jesús les hablara de su pasión. Ese número 6 no es una casualidad cronológica, es un grito de la Escritura. En el libro del Génesis, el hombre fue creado el 6º día y al 7º Dios descansó. Al decirnos que han pasado 6 días, el Evangelio nos está indicando que estamos ante una nueva creación, ante el descanso definitivo que solo Dios puede dar. Jesús toma a Pedro, a Santiago y a Juan, solo a 3, el número de la plenitud del testimonio en la ley judía, 3 hombres que representan a toda la Iglesia, que nos representan a ustedes y a mí, llamados a ser testigos de algo que sobrepasa la razón humana. Subieron a un monte alto, a solas. La fe, hermanos, siempre exige un esfuerzo de ascenso. No se encuentra a Dios en la llanura de la comodidad o en el sofá de la pereza espiritual. Hay que dejar atrás el ruido, hay que subir, hay que cansarse. Y allí, en esa soledad buscada, sucede lo impensable. Jesús se transfigura. Sus vestidos se vuelven de un blanco deslumbrante, un blanco que ningún batanero del mundo podría lograr. Es la luz de la divinidad que brota desde dentro, no es un reflector externo. Es lo que Él siempre fue, pero que su humanidad mantenía oculto por amor a nosotros. Y aparecen Moisés y Elías, la ley y los profetas. Todo el Antiguo Testamento está ahí para decirnos que Jesús no es un inventor de religiones, sino el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Abraham, de quien escuchamos en la primera lectura, subió también a un monte con su hijo único, dispuesto a entregarlo todo. Aquel sacrificio que Dios detuvo en el monte Moria se consumará años después en el Calvario con el Hijo de Dios. La transfiguración es el puente que une el sacrificio de Isaac con la victoria de la Pascua.
Es la confirmación de que el Dios de nuestros padres no nos pide nada que Él mismo no esté dispuesto a darnos primero. Yo les pregunto ahora, piensen bien la respuesta en su corazón. ¿Cuántas veces se han sentido como Pedro? Él ve la luz, se siente bien, se llena de un consuelo sensible y dice lo que muchos de nosotros decimos cuando las cosas van bien en la parroquia o en la vida. Maestro, qué bien se está aquí, hagamos 3 chozas. Pedro quería atrapar la gloria, quería congelar el momento, quería evitar el descenso al valle donde esperaban los enfermos, los problemas y sobre todo, la cruz. Pedro buscaba un cristianismo sin calvario, una fe de puros sentimientos elevados. Pero fíjense en la respuesta del cielo. No hay respuesta de palabras para Pedro. Hay una nube que los cubre. En la Biblia, la nube es la presencia de Dios que guía, pero también que rodea de misterio. Y de esa nube sale la única orden que importa. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. No dice, siéntanse bien. No dice, disfruten del paisaje. Dice, escúchenlo. Y escuchar a Jesús significa seguirlo hasta donde Él quiera ir, incluso cuando el camino se pone oscuro y la luz del Tabor parece un recuerdo lejano. Yo veo a muchos cristianos hoy que viven buscando chozas espirituales. Buscan el retiro que los haga llorar de emoción. Buscan la canción que les ponga la piel de gallina. Buscan el mensaje motivacional que les diga que todo va a salir bien. Y cuando la emoción se acaba, cuando el sentimiento falla, abandonan la fe porque creen que Dios se ha ido. ¡Qué error tan grande! La oración nos debe sostener precisamente cuando el sentimiento falla. La fe se vive, no se inventa según nuestro estado de ánimo. Si ustedes solo aman a Dios cuando se sienten bien, no lo aman a Él, se aman a ustedes mismos y al bienestar que Dios les da. Me viene a la memoria ahora la historia de una mujer de nuestra comunidad, una de esas abuelas que son el cimiento de nuestra fe mexicana. Doña Elena, a quien muchos de ustedes conocieron. Tenía los hijos lejos, una salud quebrantada por los años y unos dolores de rodilla que le hacían cada paso un calvario. Sin embargo, no había jueves de adoración nocturna que ella no estuviera aquí, hincada frente al Santísimo. Un día, viéndola sufrir para ponerse de pie, me acerqué y le pregunté, «Doña Elena, ¿por qué hace este esfuerzo tan grande? Si Dios sabe que usted está enferma, quédese en su cama rezando». Ella me miró con una serenidad que me dio una lección de teología que no hallé en los libros. Me dijo, «Padre Miguel, si yo no subo al monte con mi Señor aquí en el sagrario, ¿cómo voy a tener fuerzas para aguantar el valle de mi soledad en la casa?» Ella había entendido el Evangelio de hoy mejor que muchos sabios. Ella no venía a la iglesia a buscar un sentimiento. Venía a contemplar la gloria de Cristo para que esa luz le permitiera ver su dolor no como un castigo, sino como una ofrenda. Ella sabía que quien ama obedece, y su obediencia era estar ahí, presente, firme, aunque el cuerpo le gritara que se fuera. Eso es lo que yo quiero para ustedes. Una fe que no dependa de si hoy amanecieron con ganas de rezar, sino de la convicción de que Cristo es el Señor y que su palabra es la verdad, se sienta o no se sienta. San Juan de la Cruz, ese gran doctor de la Iglesia que entendió como pocos las profundidades del alma, nos enseña en sus escritos que para llegar a la luz del Tabor, el alma tiene que atravesar necesariamente la noche oscura de los sentidos. Él decía que Dios a veces nos quita los consuelos, nos quita esa sensación de bienestar que tuvo Pedro en el monte, para que aprendamos a amarlo por quien es Él y no por lo que nos da. Cuando ustedes sientan que su oración es seca, que vienen a misa y no sienten nada, que rezan el rosario y su mente vuela a los problemas de sus nietos, no se desanimen. Al contrario, alégrense, porque es ahí cuando su fe está siendo probada y purificada. Es fácil ser cristiano en el Tabor con la ropa reluciente. Lo difícil y lo meritorio
es serlo en la llanura, cuando hay que perdonar al que nos ofendió, cuando hay que ser honestos en el trabajo, cuando hay que cuidar al enfermo con paciencia. La gloria que hoy vemos en Jesús es el anticipo de nuestra propia resurrección, pero San Juan de la Cruz nos recuerda que no hay resurrección sin muerte previa al hombre viejo, a ese hombre que quiere mandar en su propia vida y hacerse una religión a su medida. La cruz no se negocia, hermanos. El Señor no nos ofrece un camino de rosas, nos ofrece un camino de verdad. Y la verdad es que estamos de paso, que somos ciudadanos del cielo y que esta luz que hoy vislumbramos es nuestro destino final. Pero el mapa para llegar allá tiene forma de cruz. Yo suelo decirles a menudo que la fe se vive, no se inventa, y me duele profundamente cuando veo que en nuestras familias esa disciplina espiritual se está perdiendo. Muchos de ustedes sufren porque ven a sus hijos y nietos alejados de la iglesia. Dicen que son buenos, que tienen amor en el corazón, que Dios entiende todo, pero yo les digo, una fe sin disciplina, sin sacramentos y sin obediencia es una fe que muere a la primera racha de viento. No basta con sentir bonito por Dios. El demonio también cree en Dios y tiembla, pero no lo obedece. El relativismo espiritual es el veneno de nuestro tiempo. Es esa idea de que cada quien vive la fe a su manera, como si Dios fuera un menú de restaurante donde yo elijo qué mandamiento me gusta y cuál ignoro. El Evangelio de hoy nos quita esa venda. Dios Padre no dijo, hagan lo que les parezca mejor. Dijo, escúchenlo a Él. Y escuchar a Cristo implica aceptar su iglesia, sus sacramentos, su moral. No hay un cristianismo cómodo. Amar a Dios exige renuncia. Renuncia al orgullo de querer tener siempre la razón. Renuncia a la pereza de no venir a misa porque estamos cansados. Renuncia a la lengua que critica y destruye la fama del prójimo. Piensen en eso un momento. ¿Qué parte del mensaje de Cristo están ustedes ignorando porque les resulta incómoda? Miren, yo comparo a veces la vida espiritual con lo que hacían antes los fotógrafos, cuando se revelaban las películas en un cuarto oscuro. Ustedes recordarán que para que la imagen apareciera en el papel se necesitaba oscuridad y unos líquidos especiales que quemaban un poco la superficie. Si se abría la puerta y entraba la luz del mundo antes de tiempo, la foto se echaba a perder. Así actúa Dios con nosotros. El sufrimiento, las pruebas, las noches oscuras de las que hablaba San Juan de la Cruz son el cuarto oscuro de Dios. Es ahí, en el silencio y a veces en el dolor, donde la imagen de Cristo se va revelando en nuestra alma. Si nosotros solo buscamos la luz artificial del éxito, del placer y de la comodidad, la imagen de Dios en nosotros nunca llega a revelarse plenamente. La transfiguración es como el resultado final de ese revelado. Es mostrarnos qué es lo que Dios quiere hacer con cada uno de ustedes. Transformarlos en luz. Pero para eso tienen que dejarse quemar un poco por las exigencias del Evangelio. Tienen que permitir que Dios trabaje en su interior, incluso cuando no entienden lo que está pasando. No hay otra forma de leer esto. Así de claro lo dice el Señor. Me detengo aquí porque lo que viene es grave y quiero que me escuchen con toda su atención. Los miro a ustedes, sentados en estas bancas, muchos con el rosario en la mano y la medalla al cuello, y me pregunto, ¿a qué han venido hoy realmente? ¿Han venido a cumplir con un precepto dominical para que la conciencia no les estorbe durante la semana? ¿Han venido porque es la costumbre de su familia y les da vergüenza no estar aquí? Escúchenme bien. Ustedes no vienen a misa a entretenerse con sentimientos religiosos. Vienen aquí a fortalecerse para la guerra espiritual que les espera afuera. Vienen a contemplar la gloria de Dios en este altar, donde el pan y el vino se transfigurarán realmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, para que tengan la fuerza de soportar la cruz de su familia, de su vejez o de su enfermedad.
Si salen de aquí igual que como entraron, han perdido el tiempo. El Tabor no fue para que los apóstoles se quedaran haciendo chozas. Fue para que no se desesperaran cuando vieran a ese mismo Jesús escupido, azotado y colgado de un madero. Fue una reserva de luz para los días de oscuridad total. Y ustedes necesitan esa reserva. La necesitan porque el mundo allá afuera les va a decir que su fe es una tontería, que para qué rezan tanto si de todos modos sufren, que lo importante es pasarla bien. El mundo les ofrece una felicidad de plástico que se rompe al primer problema. Cristo les ofrece su gloria, pero les advierte que el camino pasa por Jerusalén. Cuando yo los veo aquí, me acuerdo de tantos cristianos que he visto abandonar la fe a lo largo de mis años de sacerdote. No se fueron porque odiaran a Dios, se fueron porque se cansaron. Se cansaron de no sentir nada, se cansaron de que Dios no les concediera el milagro como ellos querían, se cansaron de la disciplina de la iglesia y se fueron buscando religiones a la medida, donde no se hable de pecado, donde no se pida sacrificio, donde todo sea luz y amor sin compromiso. Pero esa no es la fe que salva. La fe que salva es la de Abraham, que sube al monte con el corazón desgarrado, pero con la voluntad firme en Dios. La fe que salva es la de María, que permanece de pie al pie de la cruz, cuando toda luz parece haberse apagado. Esa es la fe madura que yo quiero que ustedes cultiven. Una fe que sabe que después de la nube y del miedo, solo queda Jesús. Al final del pasaje de hoy, dice San Marcos que cuando los discípulos alzaron la vista, ya no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Qué frase tan profunda. Cuando se acaban los consuelos, cuando se mueren nuestros seres queridos, cuando nos falla la salud, cuando los amigos se van, ¿quién queda? Solo Jesús. Y si Él nos basta, entonces lo tenemos todo. Si Jesús solo con nosotros es suficiente, entonces hemos entendido el misterio del Tabor. Dejen que eso les llegue al fondo del alma. No necesitan nada más que a Cristo, pero lo necesitan a Él de verdad, no como un adorno en sus vidas, sino como el centro absoluto de todo lo que son y hacen. Yo sé que muchos de ustedes cargan una herida silenciosa al ver que sus hijos no están aquí. Me lo dicen en el confesionario, me lo dicen a la salida de misa. Les duele que los nietos ya no sepan ni persignarse, y a veces ustedes se sienten culpables. Pero escúchenme, su misión ahora no es solo regañarlos o angustiarse. Su misión es ser transfiguración para ellos. Que sus hijos vean en ustedes una paz que el mundo no puede dar. Que vean que, a pesar de sus achaques y de sus penas, ustedes tienen una luz en los ojos que viene de su oración diaria. La fe se contagia más por la vida que por los discursos. Si ustedes viven quejándose de todo, si son amargados o criticones, ¿qué luz van a mostrar? Sean ustedes el monte Tabor para su familia. Que cuando ellos los miren, puedan intuir que hay algo más allá de este mundo materialista y vacío, que su perseverancia sea el grito silencioso que los haga volver a casa. No hay mayor apostolado para un abuelo o una abuela que la alegría de ser de Cristo, una alegría que no es risa fácil, sino paz profunda en medio de la tormenta. Esta semana, la Iglesia nos propone una tarea muy concreta. No quiero que se olviden de esto en cuanto crucen la puerta del templo. Estamos en el camino de la Cuaresma, un tiempo de purificación. Y el Evangelio de hoy nos habla de la comunión de los santos. Moisés y Elías, que ya estaban con Dios, aparecieron hablando con Jesús. Ellos se interesan por nosotros, ellos interceden por nosotros. Yo les pido que esta semana busquen la intercesión de sus seres queridos que ya fallecieron y que ustedes creen que están en la presencia de Dios. Esas madres, esos padres, esos abuelos que les enseñaron a ustedes a rezar el rosario. Pídanles a ellos que intercedan ante el Padre por esos nietos o esos hijos que están perdidos. Hagan de su oración un puente entre el cielo y la tierra. La fe no es algo individual, somos un cuerpo,
Y si ustedes rezan con fe, toda la iglesia se fortalece. Dediquen un rosario completo esta semana, sin prisas, contemplando estos misterios de luz, pidiendo específicamente que la luz de Cristo transfigure la oscuridad de algún miembro de su familia que esté viviendo en pecado o en indiferencia. No se cansen de pedir. Dios no se cansa de dar, pero espera nuestra insistencia. También les pido un compromiso de disciplina espiritual. Elijan un momento del día, aunque sean 10 minutos, para hacer silencio absoluto. Apaguen la televisión, dejen el teléfono y simplemente pónganse en presencia de Dios. Repitan en su interior la frase del Padre: «Este es mi Hijo amado, voy a escucharlo». Y dejen que el Señor les hable en el silencio del corazón. Quizás no sientan nada extraordinario, quizás se distraigan 1000 veces. No importa. El valor de la oración no está en lo que sentimos, sino en la voluntad de estar ahí para Dios. Esa es la choza que debemos construir, una choza en nuestro corazón donde Jesús pueda descansar. Si aprendemos a hacer ese silencio diario, cuando llegue la cruz, cuando llegue la noticia médica que no queremos oír o el problema familiar que nos quita el sueño, tendremos esa reserva de luz para no caer en la desesperación. La oración sostiene cuando el sentimiento falla. Grábense eso en la mente. Ya vamos a continuar con la celebración de la Eucaristía. En unos instantes, este altar será nuestro tabor. Cristo no va a brillar con una luz visible para los ojos, pero va a estar aquí realmente presente bajo las especies de pan y vino. Cuando se arrodillen en la consagración, no lo hagan por inercia. Háganlo con el asombro de Pedro, de Santiago y de Juan. Digan en su interior: Señor, yo creo que eres tú. Yo creo que tu gloria está aquí oculta por amor a mí. Y cuando se acerquen a comulgar, reciban esa luz en su propio cuerpo. Dejen que Cristo los transfigure desde dentro. Que esa hostia santa sea la medicina para su tibieza y la fuerza para su camino. No comulguen por costumbre, comulguen por necesidad de vida eterna. Reciban al Señor con el deseo de que Él tome el mando de sus vidas y que les dé la gracia de la perseverancia final. Porque al final de nuestra vida, hermanos, no nos van a preguntar cuánto dinero ganamos, ni qué tan cómodos vivimos. Nos van a preguntar si escuchamos a su Hijo y si fuimos fieles a su luz en medio de la oscuridad. Bajemos hoy del monte con el corazón renovado. No se lleven solo una idea, llévense una determinación. La determinación de ser cristianos de una sola pieza, de los que no se doblan ante la moda del mundo. Miren de nuevo el crucifijo antes de irse. Ese es el precio de nuestra gloria. Ese es el camino de nuestra paz. Guarden esta luz del Tabor con cuidado, como quien lleva una vela encendida en medio del viento, porque la Cuaresma sigue avanzando y el camino nos exigirá dar un paso más profundo hacia el desierto. El próximo domingo, la palabra de Dios nos invitará a mirar otras realidades, quizás más duras, pero necesarias para nuestra conversión. No tengan miedo. El mismo que brilla en el monte es el que camina con ustedes en el valle. Que la Virgen María, que guardaba todas estas cosas en su corazón y que supo estar firme desde el Tabor hasta el Calvario, nos enseñe a ser discípulos obedientes y perseverantes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre sus enfermos y sobre sus difuntos, y los acompañe siempre. Amén.